¿Qué tal, querida familia? Vamos a continuar con nuestro estudio de la oración que venimos haciendo semana tras semana. Hoy vamos a comenzar con el tema número 3 de 20 que tenemos. Recuerden que estamos haciendo el estudio de lo que es la oración, respuesta al Padre en Jesús. ¿Cuál es el título del tema número 3? Es bastante interesante. Jesús de Nazaret, el orante por excelencia en diálogo constante con su Padre. Analicemos desde el principio. ¿Qué nos quiere decir el título? Para empezar, la figura principal de este tema va a ser Jesús, Jesús de Nazaret. Luego, dice que es orante por excelencia. Recordemos que sus discípulos le preguntan, Maestro, pero es que ¿cómo podemos orar al Padre? Y Jesús les enseña, Padre nuestro que estás en el cielo. Será uno de los puntos que veremos en este tema. Y luego menciona otro concepto muy importante, en diálogo constante con su Padre, con el Creador. Entonces vamos a entender cómo Jesús se comunicaba constantemente con su Padre por medio de la oración. De esta forma conocía su voluntad y la llevaba a cabo. Y creo que de aquí se vienen bastantes cosas interesantes. De esta forma, por medio de la oración, se lleva la voluntad del Padre, escucha la voluntad del Padre y la lleva a cabo. Son bastantes cosas en las que tenemos que poner atención y de las que debemos de aprender lo suficiente. Sí, está encendido. Pues muy bien, el tema número 1, que es el que vamos a ver el día de hoy, se titula Jesús, un orante excepcional. Pero antes de entrar en este pequeño punto, que de verdad es muy pequeño, vamos a hacer, aquí nos recomiendan 3 evangelios. Bueno, partes de evangelios, porque pues no es el evangelio completo. Vamos a hacer la lectura de estos 3 pasajes que nos ponen aquí. El primero, lo vamos a encontrar en el evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Por aquellos días, Jesús se retiró a la montaña para orar y pasó la noche orando a Dios. Vamos a entender qué es lo que nos dice aquí Lucas en este pasaje. Jesús se retira casi siempre para orar y se pasa generalmente las noches en vigilia orando. De hecho, le pide a sus discípulos el día que fue arrestado, oren. Y se quedaron dormidos, los regaña, etcétera, pero Jesús siempre se aparta para estar a solas, en intimidad con el Padre y ora y ora, platica con Él. El segundo, lo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Nos dice, muy de madrugada, antes del amanecer, se levantó, salió, se fue a un lugar solitario y allí comenzó a orar. De la misma manera en la que nos comenta Lucas, Jesús en la madrugada, o sea, muy temprano, cuando todo está solo, cuando está en intimidad, se va a un lugar aparte, no se queda en su casa, no se queda en un lugar en donde puede encontrar distracciones, se aparta, se retira. ¿Para qué? Para encontrarse con el Padre en un vínculo más personal. Luego dice, en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 41. Jesús tomó los 5 panes y 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición y partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que lo distribuyeran. También repartió los 2 peces entre todos. Estamos leyendo uno de los pasajes de la multiplicación. ¿Qué pasa aquí? Que Jesús, antes de hacer el milagro, ora con el Padre, pide al cielo. Uno de los gestos de oración que tiene Jesús es, generalmente está de rodillas, generalmente extiende los brazos y alza la mirada al cielo. Son posturas que debemos de tomar en cuenta para la oración. Eso, creo que todo tiene algo en particular. Nos dice cómo es que Jesús va a orar. Primero, que se aparta un lugar. Segundo, que generalmente lo hace de noche o que generalmente hace vigilia. Y tercero, los gestos que hace, ¿no? Mira al cielo, levanta la cabeza, mira al cielo y hace el gesto de la bendición. Entonces, son gestos importantes que hay que tomar en cuenta, sobre todo para los que generalmente se preguntan, pues es que ¿cómo hacer oración?
Pues bueno, prestemos atención a cómo lo hacía Jesús. Está en las Sagradas Escrituras. Jesús, un orante excepcional. Para los discípulos de Jesús, hombres judíos habituados a la oración, recordemos que los judíos tenían que aprenderse un sinfín de reglas y de oraciones. Contemplar a su maestro orando resultó una novedad, que quiere decir que Jesús se ponía como modelo para que lo vieran cómo hacía oración. De esa manera les enseñaba. Jesús era un modelo completo de oración, así como también lo va a hacer María, pero eso lo vamos a ver más adelante. En él descubrieron una manera diferente de orar, no solamente en las plazas públicas, no solamente en las sinagogas, haciendo todos los rituales y demás. No, ahora es distinto. Es una revolución completa. Tal es la admiración que le tenían que le piden que él les enseñe a orar, lo que les decía al principio. Un día estaba Jesús orando en un cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Esto lo pueden ver en Lucas capítulo 11, versículo 1. Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña, no solamente pronunciando la oración del Padre Nuestro, sino con todo su ejemplo. La oración era esencial en la vida de Jesús. Para todo oraba, para todo. Por ello, no hay cristianismo sin oración, y nos decimos ser buenos católicos porque vamos todos los domingos a misa, y eso los que van, ¿no? Para comprender la oración cristiana hay que aprender a orar como Jesús lo hacía. Es necesario dejar que Él mismo nos enseñe qué es lo que tenemos que hacer. Prestar atención a cada gesto. Por ejemplo, en el pasaje de donde Jesús es arrestado, mencionan que pues con el miedo de la naturaleza humana de Jesús, además de la divina, se postra en tierra y le pide al Padre, dicen que hasta sudó gotas de sangre: Padre, si puedes, aparte de mí este cáliz, ¿no? Pero primero se postra, alza la mirada: Padre, si puedes, si es tu voluntad, aparte de mí este cáliz, ¿no? O sea, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, pero le pide de todas formas. Entonces son esos pequeños gestos: postrarse en tierra, alzar las manos, ojos al cielo, mirada hacia el cielo. Todo eso es como Jesús nos va a enseñar a orar. Entonces ahora, cada vez que escuchemos pasajes de las Sagradas Escrituras, evangelios, lecturas en la misa, escuchemos, pero prestando atención. ¿Cuáles son estos signos que hacía Jesús para orar? Que se aparta al huerto en solitario. Que sube a la montaña y va a la transfiguración. O sea, se va a lugares precisos en donde tiene un acercamiento más íntimo con Dios. ¿Se te viene a ti alguno de estos pasajes a la cabeza? Pónmelo aquí en los comentarios y el día de mañana vamos a ver el segundo punto.